Supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar de la Semana Fantástica del Corte Inglés, ¿verdad? ¿Quién no ha oído hablar de la Semana Fantástica del Corte Inglés? Bien, esta semana siempre es mi semana fantástica. Primero porque ayer celebramos el aniversario de Sara, 50 y algo. El día 13 celebramos nuestro aniversario de boda, 37, y el día 12 celebramos el Día del Pilar. Entonces, esta es la semana fantástica de Félix Ortiz. Bien, estamos trabajando, me ha dicho Sara cuando nos hemos levantado hoy, ¿seguro que dirás que esta semana ha sido la semana fantástica del Corte Inglés? Pues sí, no iba a dejar de decirlo. Bueno, sabéis que estamos hablando acerca del Sermón del Monte y, como bien recordáis, el Sermón del Monte, por decirlo de alguna manera, no es un sermón tal y como lo entendemos hoy. No es que Jesús estuviera hablando durante varias horas, sino que Mateo, que es una persona realmente muy pedagógica en su manera de expresar el Evangelio, ordenó todos los contenidos de lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte, los ordenó en lo que podríamos llamar la esencia, lo básico y lo más fundamental de lo que significa ser cristiano. O sea que si queremos saber lo esencial de lo que significa ser cristiano, hemos de ir al Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte concentra verdaderamente lo que es esencial en la fe cristiana. Recordáis que cuando hice la introducción del Sermón del Monte decía que es como el sistema operativo de tu teléfono móvil. Todos los teléfonos móviles tienen un sistema operativo y ese sistema operativo es lo que te permite, con el mismo, hacer o dejar de hacer determinadas funciones y determinadas cosas. Para nosotros, como creyentes, el Sermón del Monte es nuestro sistema operativo. Y en este sentido, el Sermón del Monte tenía una doble finalidad. Cuando yo veo el Sermón del Monte, cuando medito y reflexiono en él, puedo ver hasta qué punto mi sistema operativo es un sistema operativo actualizado o hasta qué punto mi sistema operativo está obsoleto. Y al estar obsoleto ya no me sirve para afrontar los retos, las realidades, las necesidades y las dificultades de una vida tan compleja como la vida que nos ha tocado vivir hoy. Yo hice la última actualización de mi sistema operativo, de mi móvil, ayer en la noche. Ayer en la noche había una actualización y le di a todos los pijorros que hay que darle y se me actualizó el sistema operativo. Así que ahora ya estoy en condiciones de afrontar la vida moderna con el sistema operativo puesto al día. De la misma manera, el Sermón del Monte es un sistema operativo para que podamos funcionar y podamos trabajar como cristianos. La primera parte del Sermón del Monte eran las bienaventuranzas. Recordáis que hablábamos que las bienaventuranzas, la palabra que se utiliza en el griego es la palabra feliz. Nosotros en nuestra versión, la Reina Verdadera, la reina de las versiones, siempre empieza bienaventurados, 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 pero la palabra griega es la palabra feliz. Y recordáis que la palabra griega que se utiliza para feliz es la palabra makarios. Así que nosotros somos makarios en el sentido en que somos felices. Y esta palabra makarios era la palabra que se utilizaba para definir a los dioses. Los dioses de la antigua Grecia eran makarios. Y de alguna manera la felicidad que nos propone Jesús a través del Sermón del Monte es una felicidad que no viene de nosotros, que no es natural, que no es normal. Es una felicidad que viene de parte de Dios. Así que dijimos que las bienaventuranzas eran expresiones de felicidad. Y hemos visto dos de ellas. La primera es felices los pobres de espíritu. La segunda que vimos es felices aquellos que lloran porque serán consolados. Y hoy me gustaría que pudiéramos ver la tercera de las bienaventuranzas. Felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. Felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. Fijaos que la mansedumbre tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Mi propósito es que cuando salgamos de aquí podamos evaluar si somos gente mansa o no somos gente mansa. Y si esta mansedumbre se expresa y se refleja en las relaciones con otras personas. Los griegos tenían una increíble riqueza
en su lenguaje, en su idioma. Y la palabra manso, que es la palabra que aparece en el Evangelio de Mateo, se puede traducir o puede expresar 3 matices diferentes. Es lo que en esta mañana quería compartir con vosotros, estos 3 matices de lo que significa ser manso, y que cada uno de nosotros nos podamos evaluar a la luz de estos matices y ver si realmente nosotros somos personas que estamos caracterizadas por la mansedumbre. En primer lugar, luego la primera, exacto, el Sermón del Monte, dale. Ya veis que hay una discrepancia entre el título y el contenido. Eso es lo que pasa por copiar sobre el sermón de la semana anterior. Pero aunque el título está mal, los contenidos están bien. Dice, felices los que no responden a los ataques contra su persona. Bien, os decía que la palabra manso en griego tiene 3 matices. El primer matiz no tiene que ver para nada con ser una persona pusilánime. No tiene nada con ser una persona carente de carácter. No tiene nada que ver con ser una persona servil. Cuando la Biblia habla de manso, no está hablando de alguien servil, alguien a quien todo el mundo le puede tomar el pelo, alguien a quien todo el mundo puede abusar, una persona que no tiene carácter, una persona que es pusilánime, en absoluto. Está hablando más bien de una persona que tiene tal fortaleza de carácter que aunque se hagan ataques contra su persona, no responde y sabe mantener la calma. ¿Me he sabido explicar? Tiene tal suficiencia de carácter que aunque hagan ataques contra su persona, realmente la persona no responde, porque en su no respuesta radica su fortaleza. Dejadme que os ponga un ejemplo, que si queréis ir al libro de los Números, en el capítulo 12, ilustra muy bien lo que significa este matiz de la mansedumbre. Aquel que tiene un carácter muy fuerte, pero no responde contra los ataques que se hacen contra su persona. Números capítulo 12. Si queréis buscarlo en vuestras Biblias, sea en formato papel o sea en formato electrónico, si lleváis un papiro con vosotros, igualmente lo podéis leer, no hay problema. Pero en Números capítulo 12, me gustaría que por favor me acompañarais en la lectura de los primeros versículos. Entonces, Números capítulo 12, versículo 1, dice, entonces María y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Y le decían lo siguiente, ¿sabíais que María y Aarón eran los hermanos de Moisés? ¿Ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. De hecho, la versión hebrea dice era un hombre muy manso. No había sobre la tierra otro más manso que él. Así que de pronto llamó el Señor a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, acudid vosotros 3 a la tienda del encuentro. Y así lo hicieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Se acercaron ambos y el Señor les dijo, oíd mis palabras. Cuando un profeta surja entre vosotros, yo el Señor me revelaré a él en visiones y hablaré con él por medio de sueños. No así con mi siervo Moisés, a quien he confiado toda mi casa. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas, mientras él contempla mi semblante. ¿Cómo pues os habéis atrevido a criticar a mi siervo? Entonces estalló contra ellos la cólera del Señor y se fue. Al apartarse la nube de la tienda, María se encontró cubierta de lepra, toda blanca como la nieve. Aarón la miró y vio que estaba toda cubierta de lepra. A mí lo que me gustaría que vierais es que Moisés es cuestionado. A Moisés se le cuestiona su liderazgo. Si vosotros vais al Antiguo Testamento vais a ver que una y otra vez el liderazgo de Moisés es cuestionado. Aquí se lo cuestionan sus propios hermanos, pero se lo cuestiona al pueblo, se lo cuestiona otros de los líderes de Israel. Constantemente él es cuestionado, pero a mí me sorprende y me maravilla la respuesta de la respuesta de Moisés. Moisés nunca sale en defensa de sí mismo. Moisés nunca se reivindica. Moisés nunca se toma las cosas como una cosa personal.
Y Moisés siempre piensa que si alguien lo tiene que reivindicar, ese será Dios. Y ese es el primer matiz de ser una persona mansa. Es aquella persona que no se toma las cosas de manera personal. Es aquella persona que no ataca y no responde con ataques cuando se siente cuestionado o cuando de alguna manera se siente criticado, sino que es la persona que deja que sea el Señor quien de alguna manera le reivindique y quien de alguna manera salga en su defensa. Mirad, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Y si queréis leerlo conmigo, dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 21. Precisamente a eso habéis sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por vosotros os dejó un modelo a imitar. Cristo, que no cometió pecado ni se encontró mentira en sus labios, cuando lo injuriaban no respondía con injurias, sino que sufría sin amenazar y se ponía en manos de Dios, que juzga con justicia. La verdad es que hace falta mucho carácter y hace falta mucha seguridad personal para cuando eres cuestionado, cuando eres criticado, cuando eres menoscabado, no responder como un resorte y no defenderte. Y esta es la mansedumbre de lo que nos está hablando la Escritura. No estamos hablando de la falta de carácter, sino que estamos hablando de todo lo contrario, de tener tanto carácter que realmente no te sientes afectado, ni te sientes menoscabado, ni sientes que se te esté teniendo a menos, ni que se te esté perjudicando en tu posición, porque tu posición está basada y está fundamentada en el Señor. Pero el hecho de que estas personas no respondan a los ataques contra su persona no quiere decir, como os he dicho varias veces, que no tengan carácter. Son personas que pueden tener una gran ira y pueden tener respuestas tremendamente fuertes. Me explicaré. La ira es una respuesta delante de una situación que nosotros percibimos como injusta o que nosotros percibimos que ataca nuestro código moral, ataca nuestros valores y nuestros principios. Y vemos que Jesús, a quien la Escritura denomina que era una persona mansa y humilde, era una persona que tenía la capacidad de responder con una increíble ira delante de la injusticia. Pero su ira no iba dirigida para defenderse a sí mismo, sino que iba dirigida cuando la injusticia era hecha o la injusticia era ejercida sobre los demás. Hay 3 ocasiones en las que se nos dice que Jesús actuó con ira. La primera es cuando se impidió que los niños se acercaran a él. La segunda fue cuando expulsó a los mercaderes del templo. Y la tercera es cuando vio la dureza del corazón de la gente que prefería que un enfermo no fuera sanado el día sábado, antes que romper las reglas de la ley que eran tan importantes para ellos. Así que este primer matiz es aquella persona que tiene tanta seguridad en sí mismo que no se siente ni afectada, ni se siente menoscabada, ni se siente insegura porque sea cuestionada, sea criticada o se digan cosas contra él. Es la persona que deja que sea Dios quien lo reivindique. Y es la persona, sin embargo, que tiene una increíble fortaleza de carácter y puede responder con una ira santa delante de lo que percibe como una injusticia. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pasamos al segundo matiz. Felices los que tienen un carácter controlado por el Espíritu de Dios. La primera característica de una persona mansa, según los griegos, era aquella persona que cuando la criticaban y la cuestionaban no respondía. Pero la segunda era aquella persona que tenía un gran carácter, que tenía una gran fortaleza, pero sin embargo la dejaba controlar por el Espíritu de Dios. La palabra que utilizan los griegos era la palabra que se utiliza para un caballo que ha sido domado, un caballo que ha visto su naturaleza indómita, controlada y domada. Un caballo salvaje y un caballo que ha sido domado. Habitualmente un caballo salvaje poca cosa puede hacer.
Un caballo domado es un caballo que realmente puede ser tremendamente útil en muchas y en diferentes facetas de la vida. Para mí el asunto es, todos los que estamos aquí tenemos un carácter. Todos los que estamos aquí tenemos tendencias. Todos los que estamos aquí tenemos inclinaciones. Todos los que estamos aquí tenemos pasiones. Y no estoy diciéndolo en un sentido negativo. Pero la persona mansa es aquella que sus pasiones, sus tendencias, sus inclinaciones y, en definitiva, su carácter ha dejado y ha permitido que el Espíritu de Dios lo controle. Que el Espíritu de Dios lo controle. Yo siempre he dicho que si no hubiera tenido la oportunidad de conocer a Dios, yo sería una persona increíblemente mala. De hecho, me gustaría utilizar unas palabras que en el contexto en el que estamos no puedo utilizar, porque creo que esas palabras matizarían mucho mejor lo que yo sería si no hubiera tenido la posibilidad de conocer a Dios. Mi carácter natural, la materia prima de la que estoy hecho, es una materia prima que tiene una increíble capacidad y tiene un increíble potencial para hacer el mal. Yo sé muy bien cómo hacer el mal y yo sé muy bien cómo dañar a la gente. No físicamente, porque como podéis ver no tengo media hostia, pero sí que sé cómo atacar a la gente emocionalmente, sí cómo hacer daño en su autoestima, sé cómo realmente poderlos dejar en ridículo, sé realmente cómo maquinar para destruirlos. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo de Dios y por haber tenido la posibilidad de encontrarme con Dios, todo ese potencial y toda esa capacidad se hubiera orientado probablemente para el mal en vez de orientarse para el bien. Este es el segundo matiz del que nos está hablando el Evangelio cuando habla de mansedumbre. Es ese potencial, es esa capacidad, es ese carácter que ya no eres tú quien lo controla, sino que lo controla el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios te controla, lo que produce en ti es que reproduzcas el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo, entre otras cosas, es manso y humilde. Hay muchos de los que estáis aquí que tenéis unos prontos, que vaya, con los prontos que tenéis. Algunos hasta estáis ufanos de los prontos que tenéis y del carácter que tenéis, sin daros cuenta de que muchas veces ese carácter, esos prontos, esas tendencias, os destruyen y destruyen a otros en vez de edificar y edificaros a vosotros mismos. El manso no es el que carece de carácter. El manso es aquel que tiene el carácter puesto a la disposición del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que produce en ti la imagen de Jesús, que como nos dice muy bien la Escritura, es manso y humilde. ¿Tiene sentido esta idea de mansedumbre? La primera idea es, podéis decir lo que queráis. No estoy hablando en la primera idea de no ser sensible a la retroalimentación y a las críticas de los demás. Pero lo que es mi credibilidad, lo que es mi reputación, la cuida Dios. Yo no me tengo que cuidar de ella. Ese es el primer matiz. El segundo matiz es todo lo que yo soy, todo mi carácter y todo mi potencial, lo dejo en las manos del Espíritu Santo para que Él lo trabaje y produzca en mí mansedumbre y humildad. Dice Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, dueño de sí mismo, que conquistar ciudades. Pero hay una tercera característica de mansedumbre. La primera, recordad, es yo no respondo ante los ataques, Dios se cuida de mi reputación. La segunda es soy como un caballo domado por el Espíritu de Dios que produce en mí el carácter de Cristo. Y la tercera es felices aquellos que son conscientes de su realidad y de sus limitaciones. El manso, fíjate, es aquel que es consciente de ser un miserable. Ya sé que a nuestra hermana Teresa estas cosas le ponen un poco nerviosa, pero el manso es aquel que es consciente de su propia realidad y de sus propias limitaciones y no acaba de entender cómo Dios lo puede amar y puede tener una relación personal con él. El manso es aquel que se da cuenta de que su autoestima no depende de hundir a los demás. Su autoestima está basada en el hecho de que Dios lo ama y Dios lo acepta no debido a lo que es,
sino a pesar de lo que es. Hay personas tan inseguras de sí mismas, tan inseguras en su autoestima, que siempre tienen que rebajar a los demás para ellos poder estar por encima. Y rebajando a los demás pueden tener un cierto sentimiento de seguridad y un cierto sentimiento de autoestima. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Necesito hundir al otro para que yo pueda sobresalir. Mientras que el manso es aquel que tiene su autoestima tan fuerte, tan segura, no por lo que es, por lo que ha conseguido, por sus logros, por las cosas que ha podido hacer en la vida, sino por el hecho de tener una relación personal con Dios y que nuestra identidad está en Dios. Y cuando tú tienes tu identidad segura en Dios, tú no necesitas ni las comparaciones, ni hundir al otro, ni sobresalir por encima del otro, porque tu valor como persona viene dado del hecho de que el Dios que ha creado y mantiene el universo te ama y te acepta de una manera incondicional. El apóstol Pablo dice, nadie tenga mayor, ¿cómo lo dice la Reina Verdadera? Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Yo siempre hago el chiste que yo no tengo ni mayor ni menor, justo, ¿no? Pero lo que está diciendo es que no debemos de tener más alto concepto del que debemos tener. El apóstol Pablo dice, lo que tú eres lo has recibido de Dios. Entonces, ¿qué motivo de orgullo hay? El apóstol Pablo tiene la capacidad de decir, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Entonces, cuando uno entiende eso te da una posición de seguridad. Ahora a ver si lo sé explicar bien. Eso te da una posición de seguridad que a veces los otros pueden confundir con arrogancia. Pero no es la arrogancia, es la seguridad de que Dios te ama, Dios te acepta. ¿Qué me importa lo que los demás podáis decir? Mi autoestima, mi seguridad, mi propia imagen está basada en la aceptación por parte del Dios que ha creado, que ha hecho y que sustenta el universo. Y consecuentemente, como Él sabe cómo soy, como Él sabe toda mi miseria, toda mi sociedad y toda mi porquería, y a pesar de todo me ama, eso me da una seguridad, me da una tranquilidad y me da una estabilidad que hace que pueda ser manso, hace que no me sienta inseguro por los demás, hace que no necesite chafar a los demás para poder tener autoestima, hace que no me tenga que sentir superior a los demás para poder tener una autoestima saludable. ¿Lo supe explicar? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues dejadme que haga el resumen. Los griegos decían que el manso es aquel que primero, cuando lo cuestionan, no se defiende, no tiene la necesidad de defenderse, Dios lo reivindicará. El manso es aquel que todo su carácter, toda su fuerza y toda su potencia ha dejado que el Espíritu de Dios lo controle y genere en él la imagen de Jesús. Y esa imagen de Jesús necesariamente será una imagen de mansedumbre y de humildad. El manso es aquel que es consciente de su propia realidad, de sus propias limitaciones, pero su autoestima, su seguridad como persona se basa en el hecho de que ha sido amado y aceptado por Dios. Y por lo tanto no hay ninguna necesidad ni de imponerse ni de imponer sus criterios. No hay ninguna necesidad de forzar para él estar presente o para que sus criterios puedan ser respetados. Este es el manso del que habla la Escritura. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que ellos heredarán la tierra. Dejadme que os lea el Salmo 37. Y si queréis buscarlo, con esto voy a acabar, Salmo 37. Creo que vale la pena que me acompañéis en la lectura del Salmo 37. Pero como es muy largo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos de los versículos, ¿de acuerdo? Cuando Jesús dice, los mansos heredarán la tierra, Él tiene en mente el Salmo 37. Él está citando un versículo del Salmo 37, un fragmento del Salmo 37. Pero dejadme que lea para vosotros los primeros versículos del Salmo 37. No te exasperes con los malvados, no envidies a los que obran mal, pues como la hierba pronto se secan, como el prado verde se agostan. Confía en el Señor y haz el bien, habita esta tierra y sé fiel. Deleítate en el Señor y Él te dará cuanto pides. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará que como la luz
resplandezca tu justicia, como el mediodía tu derecho. Descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. No envidies a quien prospera, a quien no para de tramar intrigas. No te esfuerces, no te enojes, no te exasperes, que harás mal, pues los malvados serán aniquilados. Heredarán, en cambio, la tierra los que confían en el Señor. Dentro de poco no habrá ni un malvado. Mirarás donde estaba y no habrá nadie. Los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en una inmensa paz. ¿Qué significa que los mansos heredarán la tierra? Bien, 3 cosas. La primera, nosotros sabemos que hay cielos nuevos y tierra nueva. Y esa es la que nosotros anhelamos. Nosotros anhelamos una tierra donde el reino de Dios habrá llegado y la injusticia, la maldad, la opresión, la mentira, la corrupción, la pobreza y el dolor desaparecerá. La segunda cosa es que nosotros todo lo tenemos en Jesús. Nuestra confianza, nuestra autoestima y nuestro valor como personas depende de Jesús. Y la tercera, cuando hablamos de que heredaremos la tierra, los que hacen un impacto en esta vida son los mansos, son los humildes. Dejadme que os ponga el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Moisés o, por ejemplo, sin ir más lejos, el ejemplo de Pablo. Pensad en Gandhi, pensad en María de Teresa, en la Madre Teresa de Calcuta, pensad en el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Son los mansos los que realmente producen un impacto en la tierra. Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados aquellos que cuando son cuestionados dejan que sea el Señor quien los defienda. Bienaventurados aquellos que dejan que su carácter sea dominado por el Espíritu de Dios, en vez de jactarse del mucho carácter que tienen y cómo van pisando fuerte. Bienaventurados aquellos que su autoestima y su valor como persona no depende de lo que hacen o de lo que dejan de hacer, sino de la aceptación y del amor incondicional de Jesús. Me gustaría que ahora pudiéramos ver la última diapositiva. Bien, os voy a pedir, vamos a tomar 10 minutos y os voy a pedir que nos pongamos en grupos pequeños y podamos discutir el sermón, porque los sermones no hay nada más aburrido que un sermón, que siempre es una comunicación unidireccional. Yo digo y vosotros os hacéis lo que queréis. Pero me gustaría que pudiéramos ponernos en grupos pequeños. Si no te sientes libre de hablar con otro sobre el tema, pues medítalo tú mismo, pero que pudiéramos hablar de estas 3 preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto ser mansos? A veces tal vez tenemos la idea mental de que mansedumbre es simplemente ser un pusilánime. ¿Por qué la falta de mansedumbre es una muestra de baja autoestima y pobre concepto de uno mismo? A pesar de que muchas veces parezca que es que tenemos mucho carácter. ¿Y por qué la gracia, sentirnos amados y aceptados por Dios, a pesar de lo que somos y no debido a lo que somos, nos puede ayudar a desarrollar la mansedumbre y la autoestima? Vamos a tomar 10 minutos para poderlo compartir en grupos pequeños y después pasaremos a la Santa Cena.